Ok, muchachos, buenas noches. Vamos entonces a empezar con la clase para que podamos desarrollar esto. Muchachos, sí les pido que los que tengan problemas con el código, recuerden que la condición es que para poder ingresar ahí tienen que tener un correo de Gmail. Si no tienen correo de Gmail, no los deja ingresar. Y como les mostré, ya hay varias personas que todas estas personas son las de ese grupo, vea, grupo, aquí les estoy mostrando, grupo del jueves, y estas son todas las personas que ya ingresaron. Le podemos preguntar, no sé, si quiere Santiago Cañola, que ya ingresó acá, nos puede escribir al chat que cómo fue. Santiago Cañola nos puede escribir ahí en el chat qué hizo él para ingresar. Si le sirvió el código. No, no se puede ingresar con el correo del poli, solo puede ser con un correo de Gmail. Esa es la condición de ese sitio. Mariana ingresó, ¿sí? Contéstame ahí, Mariana, por. Ok, gracias, Mariana. Tal como les escribí arriba, la única condición es que no es que sea diferente al del poli, tiene que ser uno de Gmail si no estoy mal. La condición es que el correo tiene que ser de Gmail. Si ponen un correo que no sea de Gmail, no los deja ingresar. Entonces, por favor, háganlo así. Tiene que ser con un correo que sea de Gmail. Listo. Por eso me parece extraño porque miren que ya hay personas ahí y yo no, no le enviaba a nadie nada diferente a lo que les envía a todos. Listo, bueno muchachos, entonces vamos a tratar de iniciar, de iniciar, que me parece extraño que solo haya 27 personas, si en las clases pasadas ha habido más gente, pero bueno, yo cumplo con mi función de lo que habíamos definido. Voy a empezar entonces con la clase de hoy. La clase es esta. Entonces vamos a hablar hoy de capacidad de secciones de columnas rectangulares con refuerzo en cuatro caras. Juan Pablo, ¿lo hiciste así como te dijimos, con el correo de Gmail? Escríbenos ahí, porfa. Ok, listo, muchachos. Ya saben, por favor, para poder ingresar ahí, no es una condición mía, o sea, yo hubiera querido que hubiera sido con el del poli, pero no fue posible. Entonces nos toca así para poder tener un repositorio donde vamos a manejar muchas cosas del curso. Vea. Yo les voy a mostrar en este momento que tengo ahí yo. Vea. Aquí en novedades, que es cuando ustedes ingresan, aquí el video que grabé de la clase del lunes se los monté el lunes pasado, que esta más o menos fue la misma clase que ustedes vieron la semana pasada. Listo. Estos son los archivos PDF que trabajé en esa clase. Y ya les monté una tarea, que es el taller número 2. Dos, una primera parte. Entonces, a todos los que ingresan ahí, de una vez el sistema les asigna esa tarea. Listo. Entonces ahí esa tarea tiene unas instrucciones y es que es evaluable, o sea, esto va a contar para el 10% del curso. La entrega va a ser el jueves 26 de marzo, hasta el jueves 26 de marzo a las 10 a.m. Ojo que el sistema se cierra. A las 10 en punto el sistema se cierra y no va a permitir recibir más. Y yo solo voy a calificar los que estén montados aquí. Miren que aquí claramente dice que el taller debe realizarse a mano alzada, escanearse y subirlo a la plataforma. Si no tienen escáner, no se preocupen muchachos. Lo que pueden hacer es bajar una aplicación de esas como CamScan, que es del smartphone, y simplemente toman una foto y eso le deja hacer un archivo PDF que me lo envían. Entonces no se vayan a embalar por eso, porque con un smartphone pueden hacer el escaneo. O lo otro es, si no tienen la aplicación, le toman fotos a las hojas, lo empaquetan en un archivo .zip y ese lo suben ahí. Listo, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar con la clase.
Ah, sí, muchachos, pero la idea es que tenemos que empezar a las 6, sí, porque, porque si no a mí el día ya se me hace muy largo. Mm, el rollo era que antes, pues yo también me tenía que desplazar hasta acá. En este momento yo estoy en teletrabajo y estoy en la casa. Entonces, eh, la idea mía es poder terminar aquí para poder descansar porque el día se me hace muy largo acá. Entonces voy a empezar ya con la clase. Entonces vamos a hablar de capacidades de columnas rectangulares con refuerzo en cuatro caras. Como ustedes vieron, nosotros habíamos evaluado una sección que fuera rectangular pero que solo tenía refuerzo en dos caras. Aquí lo que vamos a hacer es que tengo la sección rectangular con la carga excéntrica como se observa en la figura. Esta será la excentricidad y voy a tener una serie de barras en las cuatro caras de la sección. Recuerden que la definición del VIH es el mismo que ya conocemos, o sea, yo tengo la carga aquí, esta carga por esta distancia da momento alrededor de este eje, da momento alrededor de este eje, o sea que este es el eje de flexión, este ejecito es el eje de flexión, y la dimensión que sea paralela a ese eje es B, y la que sea perpendicular es H. Listo, yo voy a tener una serie de barras. Entonces, cada una de esas barras va a ser un eje. Yo digo que este es un eje 1, este es un eje 2 de barras, un eje 3 y un eje 4. Miren que todos los ejes de las barras son paralelos al eje de flexión. Listo. Entonces, un eje cualquiera es el eje I y el área de las barras que están en ese eje lo vamos a denominar a su vez I. La distancia, la distancia desde el punto de la sección más cercano a la carga, desde el punto de la sección más cercano a la carga que es aquí, hasta el eje de las barras, hasta el eje I, esa distancia la vamos a denominar d sub I, d sub I. Y digamos que esas son las variables que vamos a tener involucradas en el problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el análisis de la sección. Entonces digamos que yo tengo la sección, yo tengo la carga excéntrica por acá con respecto al eje centroidal, aquí tengo la excentricidad y, y entonces voy a tener los ejes de las barras, acá están los ejes de las barras y por acá estoy mostrando el eje Y. ¿Listo? Ahora, mire, vamos a dibujar el diagrama de deformaciones. Tengo, digamos, la sección sin deformarse y la sección deformada. Entonces recuerden que la máxima deformación que tiene el concreto es .003 y donde tenga un eje de barras va a haber una deformación. Entonces digamos que si este es el eje 1, entonces este será el S del eje 1, el S del eje 2, el S del eje N, hasta N ejes. Y este que es el eje Y, el rojito, va a tener una deformación que voy a llamar SI. Esa es la deformación que tienen las barras que están en el eje Y. Vamos a definir una convención de signos para las deformaciones. Vamos a decir que las deformaciones son positivas cuando sean de compresión. Y vamos a decir que las deformaciones son negativas cuando sean deformaciones de tracción. Listo, esa es la definición. Entonces, todas estas deformaciones que están en esta zona, que es la zona de compresión, van a ser positivas, o sea, van a tener signo positivo. Y todas estas deformaciones, que son las barras que están a tracción, van a tener un signo negativo. ¿Por qué es necesario tener esta convención de signos, muchachos? Porque miren, si yo voy a dibujar acá una línea entre este punto y por ejemplo, digamos que el diagrama de deformaciones fuera así. Entonces miren, esta deformación sigue siendo en tracción. Esta sigue siendo en tracción, pero miren esta aquí estaba en compresión, pero ahora esa deformación va a quedar en tracción. Entonces, lo único que vamos a para definir si la barra está a tracción o a compresión va a ser el signo. Antes, como solo teníamos dos ejes de barra, siempre sabíamos que estos estaban a compresión y que estos estaban a tracción.
Ahora, como tengo una serie de barras en la sección, como tengo una serie de barras en esta sección, entonces yo no voy a saber cuándo las barras están a tracción o a compresión. La única forma, el único parámetro que me va a permitir saber si las barras están a tracción o a compresión va a ser el signo. Ese signo es el que nos va a ayudar a definir eso. Bueno, entonces ahora voy a hacer triángulos semejantes en el diagrama de formación. Entonces, digo, esta deformación, como es una deformación de compresión, es positiva. Entonces digo, más .003 es a esta altura que C, como esta deformación, miren esta deformación, que es de tracción, o sea que es negativa, como menos E sub SI, es a la distancia que hay desde acá hasta acá. Y esa distancia va a ser igual a que a la distancia que hay de acá hasta acá, que para este caso esta distancia hasta la barra es, ya lo habíamos dicho, hasta la barra es d sub i y este c. Entonces este pedacito va a ser igual a d sub i menos c. D sub i menos c. Voy a ver si alguien está preguntando. Aún está congelada la pantalla. Puede ser, muchachos, que a algunos se les congele, pero puede ser por el ancho de banda que tienen ustedes. Me están preguntando que si el trabajo se monta ahí mismo en la página. Sí, ahí mismo en la página se monta el archivo. No me lo tienen que enviar a ningún correo y no lo recibo en el correo. Solo lo recibo por medio de esa página que les mostré ahorita. Voy a seguir. Entonces, de acuerdo con eso, entonces yo digo que menos E sub SI, estoy despejando menos E sub SI, es igual a .003 por D sub I menos C sobre C. Si yo quiero quitar este menos, entonces multiplico por menos 1. Y aquí al multiplicar por menos 1 lo que hago es cambiar los signos de acá. Entonces quedaría C menos D sub I. O sea que la ecuación que me permite calcular la deformación para todas las barras va a ser esta. Va a ser .003 por C menos D sub I sobre C. ¿Qué pasa? Si cuando yo calcule con esta expresión eso da positivo, quiere decir que las barras se están deformando a compresión. Si cuando yo calcule con esta ecuación me da negativo, quiere decir que esas barras están deformadas a tracción. Esa va a ser la forma de definir yo cuando las barras están a tracción o cuando están a compresión. Listo. Ya con las deformaciones pasamos a los esfuerzos. Y en los esfuerzos vamos a tener la misma convención de signos. Vamos a decir que los esfuerzos son positivos cuando son de compresión y vamos a decir que son negativos cuando los esfuerzos son de tracción. Entonces, ¿cómo es la distribución de esfuerzos sobre el concreto? Ya sabemos que es el bloque rectangular, que tiene una altura A que es beta 1 por C, y el esfuerzo promedio es 0.85 F'C. Eso es el esfuerzo sobre el concreto. Y adicional a eso tenemos los esfuerzos en las barras. Entonces miren, ¿dónde está esta barra? Si esta barra está deformada a compresión, este esfuerzo es de compresión, lo mismo que este. Y estas barras estarían en tracción, entonces esta barra está en tracción. Y esta barra también está en tracción. Y para la barra I, para esta barra I, que tiene una deformación es su SI, el esfuerzo se denomina F sub SI. Continúo. Para la barra I entonces se tiene que la deformación va a ser E sub SI y el esfuerzo lo vamos a denominar F sub SI. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Y cómo vamos a calcular esos esfuerzos? Entonces voy a pasar a esta otra hoja. Entonces miren, voy a poner esto un poquito más pequeño para poder ver estas dos. Regáleme un segundo, porfa.
Muchachos, regáleme en 5 minuticos que necesito hacer algo acá. No me demoro, 5 minutos. No, muchachos, sigamos. Listo, entonces estábamos acá. Deme un poco menos así. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo necesito calcular los esfuerzos. Entonces, para calcular los esfuerzos, vamos a trabajar con esta gráfica, donde aquí yo tengo los esfuerzos y aquí las deformaciones. Listo. Entonces, miren, yo lo que estoy diciendo aquí que cuando las deformaciones son de compresión son positivas y los esfuerzos positivos son de compresión. O sea, en este cuadrante de aquí, yo tengo esfuerzos positivos y deformaciones positivas. En este momento ya se está viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Ok, Sí, profe, sí, sí. ok, gracias. Entonces sigamos. Entonces, lo que le estaba diciendo, deformaciones positivas son de compresión y esfuerzos positivos son de compresión. Y deformaciones negativas son de tracción y esfuerzos negativos son de tracción. Entonces, si yo vengo aquí a la gráfica, se pueden dar cuenta que esfuerzos positivos con deformaciones positivas, aquí tengo la gráfica de compresión. Y deformaciones negativas y esfuerzos negativos, aquí tengo los elementos atracción. Entonces miren, yo tengo aquí la curva esfuerzo-deformación de compresión. Entonces tengo rango elástico a compresión y rango plástico a compresión. Y en aquí tengo rango elástico a tracción y rango plástico a tracción. Entonces, ¿dónde está el límite del rango elástico a compresión? Aquí está E sub Y. Si quieren, hagamos esta gráfica un poquito más grande. Pongámosla por acá. Sería algo como esto, para que quede más claro. Yo tengo esta y esto. Estos son los ejes. Y aquí tendría, este sería el rango elástico. Y aquí voy a pintar la zona plástica. Y esto mismo quedaría aplicado para tracción. Aquí estaría esto y estaría esto. Entonces aquí en este punto, de acá para abajo, pongámoslo por acá, aquí estaría el límite elástico. Si quiere lo ponemos punteado para que se vea más claro, así punteado. Y ese mismo lo ponemos por acá, punteado. Entonces, por aquí estaría el E sub Y, por aquí estaría el menos E sub Y, este sería el menos E sub Y. Aquí para esta deformación, aquí estaría el FY y aquí por acá abajo estaría el menos FY, menos FY. Y ya voy a poner acá, regáleme en un segundo. Entonces esta gráfica, esta línea sería así, la ponemos acá y esta misma la ponemos acá abajo. Y entonces
podemos poner también que este eje es F sub S y que este eje es E sub S. Si quieren, para que quede más claro los ejes, a estos ejes lo voy a seleccionar y le voy a poner flechita para que se vea flecha. Inicio, diamante, fin, diamante. Vamos a ver si queda como quería. Bueno, más o menos. Y acá queda, pongámosle al... Listo. Entonces digamos que estos son los ejes. Que adicionalmente que estoy diciendo que en la zona elástica, eh, que en la zona elástica se cumple ley de Hooke, o sea que aquí los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. O sea que ahí el F sub SI en toda esta zona, que le saquemos una flechita de acá, una flecha, en toda esta zona, podemos decir que el F sub SI va a ser igual al módulo de elasticidad por, por la deformación. Entonces, aquí en toda esta zona elástica vamos a encontrar el esfuerzo. Listo. Digamos que eso es lo que quiere decir esta gráfica, que es esta misma. Si yo lo quiero escribir como ecuación, entonces digo, si la deformación es mayor o igual a sub y, o sea, es de acá para arriba, si la deformación es mayor o igual a sub y, entonces ¿cuánto vale el F sub S y el esfuerzo? Pues va a valer siempre Fy porque estoy en toda esta zona plana. Ahora, si la deformación es menor que sub y, o sea, de acá para acá, pero menor que sub y, o sea, menor que sub y, pero mayor que menos e sub y, o sea, de acá para acá, estoy diciendo en esta zona de acá, entonces el esfuerzo va a estar en la zona elástica. Y en la zona elástica, ¿cuánto vale el esfuerzo? Vale módulo por la deformación. Ahora, si la deformación es menor o igual a menos e sub y, o sea, es de acá para acá, entonces el esfuerzo vale Fy. ¿Listo? Yo generalmente a esto le doy unos nombres a estas zonas y yo llamo a esta zona inicial de acá, la llamo la zona 1, a esta zona segunda de acá, a esta zona de acá, que es la zona elástica, la llamo la zona 2, y esta zona, esto es fluencia compresión, que es la zona 1. La zona 2 es la zona de rango elástico, que puede ser o a compresión o a tracción, y la zona 3 es esta. La zona 3 es la zona de el rango plástico o fluencia a tracción. Entonces, esos mismos valores 1, 2 y 3 son estos de acá. O sea, este sería el 1, perdón, este sería el 1, este segundo sería el 2. No, pongámoslo mejor así. Lo voy a poner así. Este sería el 1, este sería el 2 y esta sería el 3. Entonces, de ahora en adelante la idea es que vamos a hablar siempre de la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces la zona 1 es cuando tengo fluencia a compresión. La zona 2 es rango elástico que puede ser o a compresión o a tracción. Y la zona 3 es la zona de fluencia a tracción. Entonces siempre vamos a estar hablando de esas tres zonas. Esa es la forma en que vamos a relacionar las deformaciones con los esfuerzos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos refuerzo en cuatro caras. Cuando yo tenía refuerzo en dos caras, no tenía problema. ¿Por qué? Porque siempre sabía que unas barras estaban a compresión y las otras barras estaban a tracción. ¿Listo? Esa simplemente es la diferencia. Voy a ver si alguien está preguntando. Listo.
Sigamos. Listo. Entonces ya tengo acá los esfuerzos y ahora con los esfuerzos entonces vamos a calcular las fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la sección? Pongámoslo acá. Esas serían las fuerzas. Fuerzas. Y para las fuerzas vamos a seguir con la misma convención de signos. Fuerzas positivas son de compresión y fuerzas negativas son fuerzas de tracción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, primero tengo la fuerza externa que es P sub n, que está a una distancia E del centroide plástico. Bueno, aquí el centroide plástico, como la idea es siempre manejar una sección rectangular con el refuerzo simétrico, siempre vamos a manejar refuerzo simétrico, aquí el centroide plástico coincide con el centroide geométrico. O sea, aquí siempre Y barra va a ser H medios en este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la resultante de compresión en el concreto más las resultantes en las barras. Mire, aquí tengo, esta es la resultante de compresión en el concreto, que es el esfuerzo. Esto está mal escrito, lo voy a volver a escribir acá. Esto sería 0,85 por, mejor lo voy a poner, no lo voy a poner así, sino así, lo voy a escribir acá y lo paso para allá. Sería 0,85 F'C, que es el esfuerzo promedio, por el área en la que está aplicado ese esfuerzo. 0,85 F'C, y eso multiplicado por A por B. Regálenme un segundo. Pero necesito bajarle el tamaño a esto para poderlo poner allá. Un poquito más grande, yo creo que así. Cierro esto un poco acá y esto lo ponemos acá encimita. Yo creo que me toca un poquito más pequeño. Pongámoslo en 10 y ahí sí, no hay problema. Entonces esa fuerza, que es la resultante de compresión, 0,85 F'C por A por B, y tenemos las resultantes en las barras. Para la barra I, para el eje de barras I, esa resultante va a ser igual a su SI por F sub SI. Miren, va a ser igual al esfuerzo por el área que tenga estas barras, a su SI por F sub SI. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una su S1 por F sub S1, una su S2 por F sub S2, y así hasta llegar al eje N. En el eje N tendré a su SN por F sub SN. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer el equilibrio estático de la sección. Entonces, en el equilibrio estático va a ser igual a ¿qué? Va a ser P sub n es la sumatoria, es igual a la sumatoria de fuerza. O sea, la fuerza externa va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas. Dame un segundo. Entonces, la fuerza externa, que es P sub n, tiene que ser igual a la suma de todas estas, que son la compresión en el concreto más la sumatoria de las fuerzas en las barras. Entonces me devuelvo acá y es P sub n, que es la fuerza externa, es igual a la sumatoria de las fuerzas a la resultante de compresión en el concreto, que es igual a 0,85 F'C por A por B, más la resultante en el primer eje de barras, que es A sub S1 por F sub S1, más la resultante en el segundo eje de barras, que es A sub S2 por F sub S2. Y así sigo sumando hasta llegar al eje N. En el eje N, esa resultante será igual a A sub Sn por F sub Sn. ¿Listo? O sea, que P sub n va a ser igual a 0,85 F'C por A por B, más, ¿esto qué es? Esto yo lo puedo resumir como una sumatoria
desde I igual a 1 hasta el número de barras de los A su SI por F su SI. Si quieren, para que esto quede mejor escrito, la ecuación, entonces yo puedo decir que P sub n es igual a 0,85 que multiplica F' sub C por A por B más, entonces aquí esto es, lo voy a poner así, la sumatoria de los A su SI por los F su SI. Y regálenme un segundo que pongo esto con symbol y ya queda sumatoria. Entonces esta será la ecuación, pongámosla un poquito más grande, pongámosla en 14 y la acrecemos y la ponemos aquí encima. Listo, entonces esa ecuación nos permite calcular la capacidad de compresión. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al centroide plástico igual a 0. Entonces, el momento de la fuerza externa con respecto al centroide plástico debe ser igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas internas con respecto al centroide plástico. ¿Listo? Entonces, miren, el momento de la fuerza externa con respecto al centroide plástico es igual a la fuerza que es P sub n por la distancia que es C. Y eso va a ser igual al momento que hay desde este punto hasta el centroide plástico. Entonces recuerden que esta resultante de compresión está ubicada a una distancia a medios de arriba. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga los momentos acá, yo tengo que eso es igual a la resultante de compresión en el concreto que es 0,85 por F'C por A por B. Esa es la fuerza. Y el brazo es igual a H medios menos A medios. Me voy a devolver arriba para que vean el brazo. Entonces es el brazo desde este punto, que es donde está aplicada la fuerza, hasta el centroide plástico. Esta distancia es H medios. Desde arriba hasta el centroide plástico es H medios. Y la distancia que hay de acá hasta acá, hasta donde está la fuerza, es A medios, porque es la mitad del rectángulo. O sea que la distancia que hay desde acá hasta acá será H medios menos A medios. Y por eso aparece en esta ecuación H medios menos A medios. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces esto es más la primera fuerza que hay allá arriba. Si quieren hagamos una línea acá. Aquí tengo una línea. Digamos que aquí tendría... Esta sería la resultante de compresión en el concreto. Y por acá estarían las otras barras. Las barras. Entonces digamos que este es A su S1, la fuerza, por F su S1. Y por acá está el centroide plástico. Entonces ahí estaría el centroide plástico. Entonces, ¿cuál es el momento de esta fuerza con respecto a este punto? Sería igual a la fuerza que es A su S1 por F su S1, mírenla acá, por la distancia que hay desde acá hasta acá. Y esa distancia es igual a que es la distancia que hay de acá arriba hasta acá, que ya dijimos que era H medios, y a H medios le resto la distancia que hay desde este punto hasta arriba. Y acuérdese que cada barra pues tiene una distancia, y para este eje de barra la distancia sería de su 1. Para la barra 2 sería más A su S2 por F su S2 por H medios menos D sub 2, y así hasta llegar al eje N. Entonces al llegar al eje N, yo tendría, miren, por aquí abajo, por acá abajo, estaría el último eje de barras. Aquí tendríamos
último eje de barras, y este tendría a su Sn por F su Sn, y tengo que hacer momentos con respecto al centroide plástico. Entonces la distancia, ¿cuál es? Desde acá hasta acá es toda, que sería, en realidad, aquí sería d sub n menos h medios. O sea, aquí en realidad esa distancia sería d sub n menos h medios. Pero ¿qué pasa? Que miren, cuando yo calculo como d sub n, perdón, sí, d sub n menos h medios es positivo. Pero ¿qué pasa con este esfuerzo? Con el esfuerzo F sub Sn. ¿Qué signo tiene? El esfuerzo de abajo, el esfuerzo de abajo, entonces el esfuerzo de abajo es un esfuerzo de tracción, entonces como es un esfuerzo de tracción, es negativo. Este momento, mire, dan en esta dirección, todos los momentos dan en la misma dirección, o sea, todos los momentos son positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que este esfuerzo es negativo y esta distancia que le estoy mostrando acá arriba es positiva, pero yo necesito que el momento dé negativo. Entonces, este negativo lo tengo que multiplicar por un negativo. O sea, esta distancia la tengo que volver negativa para que negativo por negativo dé positivo. Entonces, cuando yo le cambio a esto, o sea, yo multiplico aquí por menos 1, esta de acá arriba que escribí, la multiplico por menos 1, entonces cambia la dirección. Entonces queda h medios menos d sub n. Entonces, ¿cómo queda? Miren, el esfuerzo es negativo. Como d sub n es más grande que h medios, esta distancia queda negativa. Entonces, en la distancia negativa por el esfuerzo negativo da momento positivo. O sea que la ecuación queda bien así. Entonces, este de acá, simplemente era como les mostraba para poder llegar a ese otro. Entonces lo vamos a eliminar. Listo, la ecuación queda así. Y en definitiva, entonces la ecuación queda P sub n por E, que es P sub n por E, que es M sub n, es igual a 0,85 F' por A por B por H medios menos. Esto no quedó bien escrito acá. Ya lo arreglo. Menos A medios más, aquí queda la sumatoria de A sub SI por F sub SI por, miren, aquí queda H medios menos los de su I. Entonces, arreglemos este pedacito de acá, esta parte, para que esto quede H medios menos, ya lo arreglo, menos A medios. Aquí. Y aquí esto no es símbolo, sino Arial. En Arial. Ahí ya se arregla. Regáleme en un segundo, lo pongo un poquito más pequeño, en 12, y lo cierro para que quede. Entonces ahí queda H medios menos A medios más la sumatoria de los A sub SI por F sub SI por H medios menos D sub I. Listo, entonces ahí ya tenemos las dos ecuaciones, que es la ecuación de P sub n y la ecuación de M sub n, que nos van a permitir calcular la capacidad flexocompresión de secciones rectangulares con refuerzo en cuatro caras, perdón. Listo. Como ya aquí tenemos la teoría, ya podemos entonces hacer un ejemplo de aplicación para que veamos cómo es que se manejan las ecuaciones. Denme un segundito, porfa.
Listo. Entonces, acá tenemos entonces este ejemplo donde tenemos una sección rectangular que tiene 30 centímetros por 40 centímetros, tiene la carga excéntrica como se ve en la figura, tiene uno, 2, 3, 4 ejes de barras. Este eje de barras tiene 3 barras, este eje de barras tiene 2 barras, este tiene 2 y este tiene 3 barras. Me dicen que la sección tiene un concreto con un F'C de 210 kilos por centímetro cuadrado. Tiene un acero de un FY de 4200 kilos por centímetro cuadrado. El recubrimiento del refuerzo es de 5 centímetros. Y me dicen que estas barras, que son 3, 6, 10 barras, estas 10 barras son barras número 4 e están igualmente espaciadas. Las barras están igualmente espaciadas. Me piden que determine la capacidad flexocompresión de la sección en los siguientes casos. Primero, para la falla balanceada. Segundo, cuando se vale 10 centímetros. Y tercero, cuando se valga 25 centímetros, perdón. Entonces, sigamos. Listo, entonces vamos a hacer el primer caso, que es la falla balanceada. Entonces, aquí lo que estoy pintando, acá estoy pintando el diagrama de deformaciones. Para la falla balanceada es aquella falla en la cual el concreto alcanza una deformación de .003 y el acero a tracción entra en fluencia, llega a la fluencia. Yo tengo un montón de aceros aquí. ¿Cuál es el primero que llega a la fluencia? Pues el primero, con este diagrama de formaciones, el primero que va a llegar a la fluencia es el acero que esté más alejado de la carga. No es posible que este acero tenga una deformación mayor que este. El que está más alejado de la carga es el acero que va a tener esta deformación, que va a tener una deformación igual a menos E sub y acá. Entonces esa deformación la llamamos la deformación, perdón, esa distancia que hay desde el punto de la sección más cercano a la carga hasta la barra más alejada, esa distancia la llamamos de máximo. Se las voy a mostrar acá en la sección. Para la barra que está, las barras que están más alejadas de la carga, es la distancia que hay desde este punto hasta este centroide, es lo que denominamos el de máximo. O sea, este sería como el de sub 1, el de sub 2, el de sub 3 y el de sub 4 es igual al de máximo porque son la distancia que hay a las barras más alejadas de la carga. Me voy a devolver. Entonces, haciendo triángulos semejantes en este diagrama de deformaciones, encontramos que el C balanceado va a ser igual a .003 por D máximo sobre .003 más E sub y. Miren, esta es la misma ecuación que habíamos visto en secciones rectangulares con refuerzo en dos caras. ¿Qué es lo único que cambió? Miren, que allá solo tenía D y aquí ese D lo voy a llamar D máximo, que es el D de las barras más alejadas. Simplemente esa es la diferencia, no hay más diferencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcular el primer caso, que es la falla balanceada. Entonces el C balanceado es igual a .003 por D máximo sobre .003 más E sub y. .003 por el D máximo, o sea, el D de las barras que están más alejadas. Me voy a devolver a la figura. Entonces, ¿cuál es el D de las barras que están más alejadas? Son estas, ¿cierto? Y a ese eje la distancia es, desde acá sería 40, que es toda, menos el recubrimiento, que son 5 centímetros, ¿cierto? O sea que el D, si quieren pongamos por acá una ecuacioncita, pongámosla por acá, D máximo siempre va a ser igual a H menos el recubrimiento. En este caso esto es igual a 40 menos 5, eso es igual a 35 centímetros. ¿Listo? Por eso aquí el de máximo vale 35 centímetros. Y recuerden que E sub y simplemente es igual a F sub y sobre E sub S. Y para un FY de 4200 como es el que tenemos acá,
Para este ejemplo el FY vale 4200. Para un FY de 4200 recuerden que el E sub Y, este E sub Y vale .000206. Si quiere pongámoslo por acá para que les quede claro. Con FY igual a 4200 kilos sobre centímetro cuadrado, entonces EY va a valer .00206. Listo. Entonces con eso me da un C balanceado de 20.75. ¿Listo? Bueno, ahora para simplificar los cálculos vamos a hacer esta tablita. Es una tabla donde en la primera columna vamos a colocar los ejes de las barras. Listo. Y los ejes los vamos numerando. Entonces me voy a devolver a la sección y vamos a colocar los ejes de las barras. Recuerden que los ejes de las barras son paralelos al eje de flexión. Entonces digamos que aquí va a tener el eje 1. Ese es mi eje 1. Luego voy a tener mi eje 2. Perdón. Voy a copiar este. Lo voy a pegar. Este es el eje 2. Seguida le pongo los numeritos. Luego tengo el eje 3. Este es mi eje 3. Y ahora voy a hacer el eje 4. Aquí están mis 4 ejes de barras. Listo. Entonces pongámosle los numeritos, quienes los ponemos por acá. Este será mi eje 1, este será mi eje 2, aquí estará el eje 3 y por último acá estará el eje 4. Ahí tengo mis ejes de barras. Listo. Me voy a devolver entonces a la tabla. Me devuelvo a la tabla y aquí tengo los ejes de las barras. En la segunda columna voy a colocar los de su I en centímetros. Entonces, me devuelvo a la figura. Entonces, el de su I para el eje 1, ¿a qué equivale? Equivale al recubrimiento, ¿cierto? Para el eje 1, el de su I es el recubrimiento. Entonces, vale 5 centímetros. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Que las barras están igualmente espaciadas. ¿Eso qué quiere decir? Que estos espacios entre las barras son iguales. O sea, yo tengo un ancho completo de 40 centímetros, ¿cierto? Aquí tengo un ancho de 40 centímetros. Mírenlo acá. Entonces, si a 40 le quito 5 de recubrimiento acá y 5 de recubrimiento acá, quiere decir que de este eje a este eje hay 30 centímetros. Y como hay 3 espacios y los espacios están iguales, entonces la distancia entre barras es de 10 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia desde este eje hasta este punto de la sección vale 5 más los 10 centímetros, vale 15 centímetros. Para este eje vale los 15 que iban hasta acá más otros 10 vale 25. Y para este otro eje serían los 25 más otros 10 que son 35. O sea, el de su I para el primer eje es 5, para el segundo eje es 15, para el tercero es 25 y para el cuarto es 35. Esos son los de su I. Me devuelvo a la tabla y mostramos los valores. 5, 15, 25 y 35. ¿Listo? Ahora voy a calcular las áreas de acero que hay en cada uno de los ejes de las barras. ¿Listo? Entonces me voy a devolver a la figura. Como les había dicho ahora, el primer eje de barras tiene 3 barras, el segundo eje de barras tiene 2 barras, el tercero tiene 2 barras y el cuarto tiene 3 barras. Y son barras número 4. Entonces, para el primer caso, para este primero, esto va a ser igual a 3 barras por el área de la número 4, que es 1,29 centímetros. Si hacen esa operación les da el 3,87. Para este será 2 barras por 1,29. Ahí les da el 2,58. El tercer eje, ese tercer eje tiene las mismas barras, o sea que también va a ser
también va a ser igual a... Regáleme un segundo para poder mover esto. Este también, entonces serán 2 por 1.29 y este último de acá abajo serán 3 por 1.29 y ahí dan los 387. Entonces en cada uno de los ejes coloco el área total de todas las barras que hay ahí. ¿Listo? En la siguiente columna voy a calcular el SUSI. Entonces recuerden, les voy a poner por acá la fórmula para que la recuerden. Entonces, SUSI es igual a ¿qué? Es igual a punto 003 por C menos D sub I sobre C. Entonces, para este primer caso, si quieren calculemos, hagamos un cálculo del eje 1. Para el eje 1 entonces será punto 003 por C. ¿Cuál C? Como estoy en falla balanceada, entonces uso el C balanceado que es 2075. Le resto el de su I de ese eje que es 5. Y divido por el C que es 20.75. Cuando hago ese cálculo, eso me da 0.00228, que es este primero de acá. Listo. Luego entonces calculo este segundo. Simplemente, ¿qué tengo que cambiar acá? Cambia el de su i. Ya el de su i no vale 5, sino que vale 15. Entonces, cuando yo en esta ecuación meto un de su i de 15, me da .00083 positivo. Ahora, cuando en esta ecuación yo meto un de su i de 25, me da menos .00061. Ese es el esfuerzo que me da en ese eje. Y por último, como estoy en falla balanceada, ni siquiera lo tengo que calcular, el esfuerzo, perdón, la deformación en el eje 4, que es el eje que está más alejado de la carga, por definición, mire, lo que habíamos dicho es que por definición el eje más alejado de la carga tiene que estar a menos E sub y. Esto acá mejor pongámosle el menos porque este será menos E sub y. Listo. Entonces menos E sub y es menos .00206. Listo. Así se calcula la deformación. Con esta expresión le damos los diferentes valores al de su i y calculamos estas deformaciones. Ahora, con esa deformación calculada, con esta deformación, vamos a proceder a calcular los esfuerzos. Entonces vamos a calcular el esfuerzo que nos va a dar en kilos por centímetro cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular el esfuerzo? A partir de esta grafiquita, a partir de la gráfica. ¿Listo? Que si quieren me voy a traer la gráfica de arriba, esta. No está junta, vamos a ver si me la deja juntar. No me la deja juntar. Bueno, la idea es que vamos a manejar esta gráfica, que es esa misma que está dibujada ahí abajito. Quiere pongámosla más grande. Entonces aquí tengo E sub y que vale .00206. Acá tengo menos E sub y que vale menos .00206. Si quiere, arreglémosla esta para que se vea mejor. Este es menos E sub y, que es igual a menos .00206. Listo, ese es este valor de acá. Y este valor de acá es, y estas son las zonas 1, 2 y 3 que dijimos ahorita. La zona 1, la zona 2 es esta y la zona 3 es esta. Listo. Le voy a poner a esto. Déjenme en un segundo. Ya ves. Y le quito el borde. Listo. Bueno, entonces vamos a calcular para cada una de estas deformaciones en dónde estoy. Entonces miren, esta deformación del eje 1
¿En dónde está? ¿En la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3? Miren, este número es mayor que este. Es mayor que sub y. Entonces, como este número es mayor, esa deformación está en esta zona de acá. O sea, está en la zona 1. En la zona 1, ¿cuánto vale el esfuerzo? Entonces, miren, en la zona 1, si quieren esto sí no lo podemos llevar. Regálenme un segundo, yo corto esto. Esto no, nos podemos llevar esto como imagen. Vamos a llevar esto como imagen. Edición, copiar. Y venga, pongámosla acá abajo para que no tengamos que estar subiendo y bajando. ¿Me dejó o no me dejó? Regálenme que sí me la deja poner. Venga, que tengo que manipularla un poquito. Ay, estoy bueno. Ahora sí. Y pongámosla por acá. Yo creo que ahí sí nos queda mejor. Ahora voy a poner esto más grande. Y lo que estamos diciendo es, en la zona 1 es cuando la deformación es mayor o igual a sub y, que es nuestro caso. Esta deformación es mayor o igual a sub y, entonces ¿cuánto vale el esfuerzo? Vale Fy. Miren, en esta zona el esfuerzo vale Fy. En la zona 1 el esfuerzo vale Fy. ¿Listo? O sea que ponemos 4200. Ahora, para el eje 2, entonces para el eje 2 la deformación vale .00083. Esa deformación, ¿dónde está? Miren, esa deformación es menor que .00206. Sí, esa deformación está de acá para abajo. Mire que son 3 ceros y aquí hay 2 ceros. O sea, ese número es más pequeño que este. Eso quiere decir que estamos en la zona 2. Y en la zona 2, ¿cuánto vale el esfuerzo? Entonces miren que el esfuerzo en la zona 2 vale módulo por deformación. Entonces aquí calculo el módulo, que recuerden que es 2.04 por 10 a la 6 por la deformación, que es .00083, y eso me da el 1693. Si quieren, pongamos aquí al ladito, que en este caso esto es igual a Fy. Pongamos que este es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Listo. Ahora vámonos al tercer eje. Esta deformación, miren, esta deformación en este eje es más grande que este número, más grande en valor absoluto, no en valor absoluto, en la recta numérica. Este número es más grande que este en la recta numérica, o sea, ese número estaría por acá, estaría ubicado por acá. O sea, que quiere decir que está en la zona 2. Y en la zona 2 nuevamente, el, el esfuerzo es igual al módulo por la deformación. Entonces, como es igual al módulo por la deformación, eso me da menos 1244. Ojo, el módulo es positivo y la deformación es negativo. Positivo por negativo da negativo. No se me pueden perder los signos. Los signos no se pueden perder. ¿Listo? Bueno. Y por último, para el eje 4, entonces el esfuerzo, como la deformación es menos .00206, esa deformación es esta. Y para esa deformación el esfuerzo vale, aquí esto le falta un menos acá. Entonces esto es menos F sub y, tal como está pintado acá, miren. Para esta deformación, que es menos E sub y, el esfuerzo vale menos F sub y. O sea que aquí el esfuerzo es menos, aquí se ve el menitos acá, es menos 4200. Entonces acá pongamos que para este caso esto es igual a menos F sub y. Listo. Entonces ya tenemos los esfuerzos,
Ya les voy a mostrar cuál es sí, toda la diagonal, lo que es zona elástica, que puede ser o atracción o compresión, es la zona 2. Eso es la zona 2 y ya se los voy a mostrar aquí en el dibujo. Entonces aquí ya tengo todos los esfuerzos y mira, la zona 2 es toda esta zona, desde este punto hasta acá. O sea, las zonas se miden es en este eje, en el eje de las deformaciones. Entonces la zona 1 es desde sub y para arriba. La zona 2 es desde menos E sub y hasta E sub y, que es toda esta línea de acá. Y la zona 3 es desde acá para abajo. De acá para abajo es la zona 3. Listo. Entonces aquí teníamos zona 1, estos dos son zona 2 y este es zona 3. ¿Listo? Bueno, ahora voy a ir a la siguiente columna. La siguiente columna simplemente va a ser multiplicar el área de las barras por el esfuerzo en las barras. Entonces simplemente cojo este valor, lo multiplico por este valor y les da este valor. Entonces multiplico este por este, me da este. Multiplico esta área por este esfuerzo, es esta área por este esfuerzo y me da este producto. Entonces, ojo con los signos. Más por más da más. Más por más da más. Ahora, 258 por menos 1244 da menos 3210. Y 387 por menos 4200 da menos 16254. ¿Listo? Bueno, ahora, como ya tengo todos estos productos, ojo con los signos, vuelvo y repito, ojo con los signos, no se pueden perder los signos. Hago la sumatoria de esta columna. Hago toda la sumatoria de esta columna y esa suma, o sea, sumo algebraicamente todos estos valores y esa suma me da 1158. O sea, este valor como lo saco es 16254 más 4368 menos 3210 menos 16254. Eso me da 1158. Así calculo esta columna. ¿Listo? Ahora voy a calcular esta columna. Esta columna es h medios menos d sub i, y eso es en centímetros. Recuerden que h es 40, h medios es 20 y a 20 le quito el d sub i. Entonces, a 20 le quito el d sub i del primero que es 5, me da 15. A 20 le quito el d sub i que es 15, me da 5. A 20 le quito 25, me da menos 5. Y a 20 le quito 35, me da menos 15. Si quieren, coloquémoslos acá. Digamos que esto es igual a 20 menos el de sub i, que es 5. Este es igual a h medios, que es... déjenme, yo lo pongo más corridito para acá. Entonces este es 20 menos 15. Este es 20 menos 25 y este es igual a 20 menos 35 y ese da el menos 15. Entonces así se calculan estos valores. Listo. Ahora la última columna simplemente va a ser multiplicar estas dos columnas anteriores, o sea, multiplicar a su SI por F sub SI por H medios menos D sub I. Esto está en kilos, esto está en centímetros, o sea que esto da en kilos centímetros. Entonces esto es más por más da más, 16,254 por 15 da 243,810. 4.368 por 5 da 21,840. Menos por menos da más. 3.210 por 5 da 16.050. Y por último, menos 16.254 por menos 15 menos por menos da más, da 243.810. Ahora hago la suma. Al final de esta columna, esta suma es simplemente sumar. Pongámoslo por acá, que esto es la sumatoria. Y que esto es la sumatoria, o sea, la suma de esta columna y la suma de esta columna. Esta suma es 243,810 dos veces, más 21,840, más 16,050. Eso me da 525.000
510. Listo, esa es la tabla que necesitamos y al final de toda esta tabla los únicos valores que necesitamos son estas dos sumatorias. Se van a dar cuenta enseguida en la ecuación. Entonces ya me voy para la ecuación. Primero voy a calcular el P sub n, que como habíamos dicho era igual a 0,85 F'C por A por B más la sumatoria de los A sub SI por F sub SI. O sea, P sub n es igual a 0,85 por el F'C que es 210 por A, pero recuerden que A es beta 1 por C, este es beta 1, el 0,85 es beta 1 y este es el C, en este caso es el balanceado, que es 20,75 por B, que es 30. Recuerden que esto es 0,85 el beta 1 porque el F'C vale 210. Para F'C es menores a 280, el beta 1 vale 0,85. Aquí está, véalo. Listo. Y esto le sumo esta sumatoria de A sub SI por F sub SI. Si ustedes miran en esta tabla, si ustedes miran en la tabla, esta suma que hice fue la suma de los A sub SI por F sub SI. O sea que al final el valor es 1158. Entonces me devuelvo y ese será este 1158. Ahora hago esta operación, como estoy en falla balanceada, entonces lo llamo el P sub n de la falla balanceada y es igual a 95.607 kilos, que son 95.6 toneladas, dividido 1000. Listo, o sea que ya tengo el P sub n balanceado. Ahora vamos a calcular el momento, el P sub n por E, que es 0,85 F'C por A por B por H medios menos A medios, aquí faltó el menos, aquí es A medios más la sumatoria de A sub SI por F sub SI por H medios menos D sub I. Listo. Entonces reemplacemos. Reemplazando, tenemos que esto es 0,85 por F'C que es 210, por A que es beta 1 que es 0,85, por C que es 20,75. Escribámoslo bien, que aquí no se está viendo bien. Este sería 20,75. Eso por B que es 30, por H medios, que es, recuerden que H es 40, H medios es 20, menos A es beta 1 por C medios, 0,85 por C, que es 20,75 sobre 2, más esta sumatoria, miren, esta sumatoria. Si nos devolvemos a la tabla, si regresamos a la tabla, nos vamos a dar cuenta que la sumatoria es 525.510. 525.510. Esa es esta sumatoria que fue la suma de la última columna. Al hacer esta operación, eso me da 1.581.566.000. Eso, como todo lo reemplacé en kilos y centímetros y es momento, me dio kilos, centímetros. Ojo, como yo reemplacé aquí con condiciones de falla balanceada, a ese M sub n lo voy a llamar el M sub n de la falla balanceada. Bueno, entonces ahora paso esto que está en kilos centímetros, lo paso a tonelada metro. Recuerden que he ido por 1000, o sea, corro la coma de aquí 3 veces y divido por 100, la corro 2 veces y ahí me da 15.8 toneladas metro. Ese es el momento que resiste la sección en la falla balanceada. Entonces ya pudimos calcular la capacidad en la falla balanceada, que es una carga de 95.6 toneladas con un momento de 15.8 toneladas por metro. Ahí ya tenemos el primer caso, que era la falla balanceada. ¿Listo? Vamos a ir entonces al segundo caso. Entonces para el segundo caso se vale 10 centímetros. Recuerden que ese C es menor que el balanceado. Si quiere coloquémoslo por acá. Esto es menor. Estos son 10 centímetros. Que son menores que el C balanceado. Que es igual a 20.75. ¿Cierto? Y, pongámoslo mejor. Lo voy a poner mejor oscuro para que pueda tapar esto. Regálenme un segundo.
Lo voy a poner mejor acá. Entonces, mi C son 10 centímetros, que es menor que el C balanceado, que son 20,75 centímetros, ¿cierto? Entonces es menor que el 20,75. Como C es menor que C balanceado, entonces tenemos falla a tracción. Esa es la definición de falla a tracción, que C sea menor que C balanceado. Y si C es menor que C balanceado, entonces P sub N tiene que ser menor que el P sub N de la falla balanceada. Listo. Entonces tengo falla a tracción y ahora entonces voy a hacer la tabla para este caso. Entonces miren, en la tabla, eh, digamos que los únicos valores que van a cambiar son los siguientes. Solo van a cambiar. Va a cambiar la deformación. Si cambia la deformación, cambia el esfuerzo. Cambia la deformación. Cambia el esfuerzo. Dame un segundo. Cambia el esfuerzo. Si cambia el esfuerzo, cambia este producto. Y si cambia ese producto, cambia este producto. De resto, todas las otras columnas se van a mantener constantes. Solo cambian estas que están en rojo. Entonces, el de su I no cambia porque yo no estoy cambiando de posición la sección. El área de acero en la sección no cambia, es la misma sección. ¿Listo? Ahora, miren, voy a calcular esto, las deformaciones. Bueno, voy a copiar, pongámosla acá. Voy a calcular las nuevas deformaciones. Entonces miren, como el C cambió, ya el nuevo C vale 10 centímetros, entonces las deformaciones cambian. Calculo para cada uno de los ejes la deformación. Entonces para este primer eje me da punto doble 0,15. Para este me da menos punto doble 0,15. Para este me da menos punto doble 0,45. Y para este me da menos punto doble 0,75. Listo. Entonces, con esas deformaciones calculadas con esta expresión, vamos a calcular el, vamos a calcular el esfuerzo. Entonces recuerden, para este primer caso, ¿en qué zona estoy? Voy a traer la figura. La voy a traer un momentico y enseguida la borro. La voy a dejar aquí mientras hacemos esta columna. Entonces miren, para esta deformación, recuerden que este de sub y, el valor de sub y es punto doble cero. Vamos a ver si me lo deja poner acá a un ladito. No me lo deja montar sobre esta figura. Bueno, entonces este de sub y es punto doble cero 206 y este menos e sub y es menos punto doble cero 206. Miren, con esta deformación de punto doble 05 estoy por debajo de sub y. Entonces, como estoy por debajo de sub y, estoy en zona 2. Y en zona 2, ¿cuánto vale el esfuerzo? Vale módulo por deformación. Eso me da 3060. Ahora, para este segundo eje, ¿dónde estoy? Con esta deformación, estoy en zona 2. Y en zona 2, el esfuerzo vale módulo por deformación. Ahora, para el eje 3, con esta deformación, estoy por debajo de este punto. Estoy por debajo del E sub Y. Estoy por debajo de este, estoy por acá. Como estoy por acá, entonces estoy en zona 3. Y en zona 3, ¿cuánto vale el esfuerzo? Vale menos F sub Y. Por eso es menos 4200. Y para este cuarto, también estoy por acá en zona 3. Y en zona 3, el esfuerzo vale Fh. Entonces,
si quieren, para que les quede ahí el pastel, pongámosles aquí al ladito las zonas. Entonces, este está en zona 2, este está en zona 2, este está en zona 3 y este está en zona 3. Listo. Y voy a borrar este para que no me quede montado acá. O si quieren lo pongo por acá, pero lo pongo más pequeño para que lo tengan ahí de pastel. Con este sacamos esta columna. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, simplemente voy a multiplicar el área por el esfuerzo. Entonces, 387 por 3060 me da 11.842. 258 positivo por menos 3060 me da menos 7.895. 258 por menos 4.200 me da menos 10.836. Y 387 por menos 4.200 da menos 16.254. Ahora hacemos la sumatoria. Entonces, ¿cuánto nos da la sumatoria? La sumatoria nos da, sumo todos estos números y me da menos 23.143. Esta columna es la misma de arriba, 15, 5, menos 5 y 15. Y ahora lo que hago es multiplicar 11.000 a su SI por F su SI por H medios menos D su I. Entonces, 11.842 por 15 da 177.630. Menos 7.895 por 5, o sea, menos por más da menos. Este por este da menos 39.475. Menos por menos da más. 10.836 por 5 da 54.180. Y menos 16.254 por menos 15, menos por menos da más, 243.810. Y al final, nuevamente, así como lo hicimos acá, vamos a hacer la sumatoria. Esta es la sumatoria de todos estos valores. Voy a mirar a ver qué. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a reemplazar en las ecuaciones. Entonces, al reemplazar en la ecuación, P sub n es 0.85 por F' C que es 210, por beta 1 que es 0.85, por C, en este caso el C es 10, por B que es 30, más la sumatoria. Pero la sumatoria, como ustedes ven aquí, es menos 23.143. Pongámosla aquí bien porque aquí quedó como si fuera. Lo que pasa es que esto en realidad es un menos 23.143. Al hacer la operación, eso me da 22.375 kilos, o sea, es 22.4 toneladas. Y recuerden que tengo que garantizar que sea menor que el peso N balanceado. ¿Por qué? Porque estamos en falla A, tracción. Y recuerden que el peso N balanceado nos había dado algo así como 95.6 toneladas. Eso me dio el peso N balanceado. Pongámoslo acá. Que es igual, este peso N balanceado es 95.6 toneladas. Entonces ahí digamos que estamos cumpliendo la condición. Mi peso N, que es 22.4 toneladas, es menor que el peso N balanceado, que es 95.6 toneladas. Ahora voy a reemplazar en la ecuación del momento flector, que es 0.85 por F' C que es 210, por F' C que es 210, por A que es beta 1 que es 0.85, por C que es 10, por B que es 30, por H medios que es 40 medios es 20, menos A que es beta 1 por C sobre 2. A medios que es beta 1 que es 0.85 por C sobre 2. Más la sumatoria es 436.145, que aquí lo ven.
y hago la operación y eso me da 1.153.046 kilogramos centímetro, o sea, equivale a 11.5 toneladas por metro. Recuerden que el momento siempre tiene que ser menor, independiente del tipo de falla, siempre va a ser menor que el momento de la falla balanceada. Voy a ir a recordar cuánto era 15.8. Entonces L sub n balanceado, que es igual, a 15.8 toneladas por metro. Entonces mi M sub n me dio 11.5, es menor que el balanceado, que es 15.8 toneladas metro. O sea que estoy bien, verifiqué. Recuerden, si no les da así, es porque está malo. Se tienen que cumplir las condiciones. En falla tracción P sub n menor que el P sub n balanceado y el momento siempre menor que el momento balanceado. Entonces ya calculé la capacidad cuando se valía 10. P sub n vale 22.4 toneladas y M sub n vale 11.5 toneladas metro. Listo, nos falta el último caso, que es cuando C valga 25 centímetros. Recuerden que el C balanceado era 20,75. Entonces, como mi C es mayor al C balanceado, vamos a tener falla A, compresión. Listo, regáleme por favor un segundo. Yo tomo algo porque ya tengo la garganta seca. Un segundo. Listo, continuemos. Entonces, recuerden que esta columna queda igual, la del de sub i queda igual, la de la sub si queda igual. Solo va a cambiar, empezamos cambiando la de la deformación. Aquí voy a volver a poner como en rojito las columnas que cambian, para que las tengan claras. Cambia esta columna, cambia esta columna, cambia esta columna y cambia la columna final. Listo. Entonces, recuerden que calculamos la deformación. La deformación la calculamos con esta formulita, con esta formulita. Simplemente, como tenemos un nuevo valor de C, como tenemos en esta fórmula, como cambia el valor de C, entonces calculamos nuevamente las deformaciones. O sea, ya el C vale 25, entonces reemplazamos acá con 25. Para el primer eje nos da .0024, para el segundo da .0012, para el tercero da 0, 0, porque miren que el C vale 25 y el de su I vale 25. Entonces aquí 25 menos 25 da 0. Y para este eje vale menos .0012. Listo. Bueno, ahora con esas deformaciones, entonces vamos a calcular los esfuerzos. Voy a traer la grafiquita, esta gráfica, para que la podamos revisar. Entonces pongámosla acá un momentico, porque recuerden que con la deformación saco el esfuerzo. Entonces, para el primer caso, para el eje 1, esta deformación, ¿dónde está? ¿En la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3? Entonces, miren, esta deformación, .0024, es mayor que esta que vale .00206. Esa deformación está por aquí, está por esta zona de acá. Entonces, para esta deformación, miren, para una deformación mayor que sub y, el esfuerzo vale Fy. Entonces, miren, este me dio Fy. O sea, este primero está en zona 1. Este segundo, ¿en qué zona está?
Miren, esa deformación va a estar en zona 2 porque esta deformación, punto doble cero doce, es menor que sub y y mayor que menos e sub y. O sea, está en esta zona de acá. Y en esta zona, ¿cuánto vale el esfuerzo? Vale módulo por deformación en zona 2. Ahora, para este eje 3, con esta deformación de cero, ¿cuánto vale el esfuerzo? ¿En qué zona está? Miren, si la deformación es cero, estoy en zona 2. Entonces el esfuerzo va a valer el módulo por la deformación. Como la deformación es cero, entonces el esfuerzo da cero. Y también esto está en zona 2. Y por último el eje 4 esa deformación estaría en la recta numérica por acá, porque esto vale menos punto doble cero doce y, perdón, vale, menos e sub y es menos punto doble cero doscientos seis y esta deformación estaría por acá, menos punto doble cero doce. En la recta numérica estaría por acá. Como está por acá, entonces está en zona 2, está en la zona 2 y en la zona 2 el esfuerzo vale módulo por deformación. Este estaría en zona 2. Y esto se me fue. Borrarlo. Lo voy a correr para acá y lo pongo acá. Entonces este es zona 1, zona 2, zona 2 y zona 2. Listo. Ahí ya tengo los esfuerzos. Voy a correr esta grafiquita a ver si me la deja poner por acá abajito. Para que la tengan ahí de referencia. La voy a correr por acá. Listo. Ahora, ¿qué hago? Calculo esta columna que es área por esfuerzo. Entonces tengo el área, la multiplico por el esfuerzo, más por más da más. 387 por 4200, 387 por 4200 da 16,254. 258 por 2448 da 6316. 258 por 0 da 0. 387 por menos 2448 da menos 9474. Y al final acá hago la suma nuevamente. Aquí coloco la sumatoria. Hago la sumatoria y esa sumatoria me da 13.096. Esta columna es la misma, 15, 5, menos 5 y menos 15. Ya vimos cómo se calculaba. La última columna, recuerden que es multiplicar las dos columnas anteriores. Entonces, 16,254 por 15 da 243.810. 6.316 por 5 da 31.580. 0 por menos 5 da 0. Menos 9.474 por menos 15 da 142.110. Menos por menos da más. ¿Listo? Ahora hacemos la sumatoria. Nuevamente sumamos todos estos valores y eso me da 417.500. ¿Listo? Ya tengo la tabla. Ya cuando tenga la tabla ya puedo ir a estas ecuaciones. Entonces la primera ecuación es el cálculo de P sub n. Entonces P sub n es igual a P sub n es igual a 0,85 por F'C que es 210 por A, pero A es beta 1 que vale 0,85 por C, en este caso el C es 25 y eso por B. Y a eso le sumo la sumatoria de esta columna. Esa sumatoria de los A sub SI por F sub SI es 13.096, que fue este valor que calculé acá, 13.096. Hago la operación y eso me da 126.890 kilos, o sea, 126,9 toneladas. Recuerden que esa carga tiene que ser mayor que la carga de la falla balanceada. Y recuerden que la de la balanceada es igual a 96,8 toneladas. Si era no, perdón, es 95,6.
95.6. Le voy a bajar al tamaño a esto para que me quepa aquí. Listo. Entonces recuerden que como estoy en falla con presión, mi P sub n tiene que ser mayor que el P sub n de la falla balanceada. Si no les da mayor, recuerden que está malo. Por último, entonces calculamos el M sub n. El M sub n es igual a 0.85 por F'C, que es 210, por A, que es beta 1 por C, beta 1 es 0.85, por el C, que es 25, por B, que es 30, por H medios, que es 40 medios, o sea 20, menos beta 1, que es 0.85, por C, esto es A, beta 1 por C, que es A, sobre 2 A medios, más la sumatoria, y la sumatoria es 417.500. Ese será entonces el momento. Hago las operaciones y eso me da 1.484.316 kilogramos centímetros. Eso equivale a 14. Esto es igual, pongámoslo acá también, a 14.84 toneladas por metro. O sea, recuerden que para pasar de acá a acá simplemente divido por 1000, y para pasar a kilos, y para pasar a toneladas, y divido por 100 para pasar a metros. Eso me da 14.84 toneladas metro. Recuerden que tengo que garantizar, regálenme un segundo, yo guardo esto. Recuerden que tengo que garantizar que este momento sea menor que el momento de la falla balanceada. Si quiere, pongámoslo acá. Este es menor que el M sub n de la falla balanceada, que era igual a 15.8 toneladas. 15.8 toneladas por metro. El momento que yo calcule siempre tiene que ser menor al momento de la falla balanceada. O sea que en este caso se está cumpliendo que mi momento siempre es menor que el momento de la falla balanceada. Siempre se tiene que cumplir que los momentos son menores a los momentos de la falla balanceada. ¿Listo, muchachos? Listo, esa es la teoría que necesitábamos ver hoy. Voy a revisar si hay consulta. Bueno, muchachos, ese era el tema que íbamos a desarrollar hoy. Eh, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahí en el chat. Lo otro es que aquí voy a terminar la grabación de la clase.